La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Bienvenidos a esta nueva mesa redonda de la Estrategia del Día, el podcast de Bloomberg Línea. Yo soy Jimena Tolama y para este primer episodio me acompaña nada más y nada menos que el subgobernador Jonathan Heath de Banco de México. Bienvenido, subgobernador. Muchas gracias. Y también Senyacen Flores, reportera de Economía y Gobierno, pues para comenzar y conversar sobre todo lo que está sucediendo actualmente con la economía mexicana y por supuesto desde la perspectiva muy valiosa de usted, subgobernador. Quisiera comenzar preguntándole por una reflexión suya de la economía del país en los últimos años, sobre todo desde que usted se convirtió subgobernador del Banco Central, porque creo que se han pasado muchísimas cosas desde 2019, creo que no ha habido descanso. Por recordar un poco, usted inició su mandato en enero de aquel año 2019 con perspectivas económicas que ya de por sí se veían a la baja. La inversión fija bruta estaba estancada, la tasa de interés en aquel momento se ubicaba en 8.25, la inflación subyacente también estaba un poquito mejor que ahora, ¿no? En niveles de 3.5, pero después vino la pandemia y de ahí ya se desató toda otra serie de conflictos que han complicado, no lo sé usted si me equivoco en el término, las decisiones del Banco Central, pero está la guerra entre Rusia y Ucrania y luego también esta incertidumbre que ha provocado el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos con la revisión del TEMEC, que además ya venía y ya estaba pactada. Y también, pues, paralelo a esto, fue testigo de la primera mujer presidenta en México, también la primera gobernadora del Banco Central, por supuesto, los 100 años de Banjico, y nuevamente estamos sumidos en medio de un conflicto bélico. Así que, ¿cuál es su reflexión en general de estos últimos 7 años? No, pues sí, ha habido muchas altas y bajas. En el 2019 la economía ya estaba entrando en recesión antes de que llegara la pandemia. Empezamos a bajar las tasas a mediados del 2019, cuando la inflación giraba cerca de la meta de 3%, pero la economía estaba ya desacelerándose de una forma importante. Ya realmente pues vino la pandemia y la recesión obviamente se profundizó mucho por la pandemia. Se le puso la etiqueta de la recesión pandémica. Sin embargo, sí es muy importante aclarar que la recesión, no me acuerdo la fecha exacta, pero ha de haber empezado por lo menos medio año antes de que llegara la pandemia. La pandemia por sí pues fue algo que pues, nos cambió la vida a todos. Incluso tiene ramificaciones de hoy en día y creo que nos va a marcar por mucho tiempo. Vino el brote inflacionario posterior que empezó un poco menos de un año después de la pandemia, que fue un panorama inflacionario muy complicada, mucho más de lo que se percibía a la entrada. Me acuerdo bien cuando nosotros ya lo veíamos difícil y pensamos empezar a subir la tasa para tratar de aminorar las presiones inflacionarias. Estados Unidos se quedó discutiendo y todavía pensando que iba a ser un fenómeno temporal y tardaron 9 meses después de que nosotros aumentamos a reaccionar. Pues fue realmente mucho más complejo de lo que nos hubiéramos imaginado y aunque ya realmente el problema o la problemática de la inflación hoy en día ya no tiene realmente mucho que ver ya con la pandemia, creo que ya eso ya lo superamos. Sí, todavía estamos viviendo algunas ramificaciones de aquella época, ¿no? El ajuste de precios relativos entre mercancías y servicios, pues por más que ahorita están aumentando y persiste la inflación de servicios, pues no hemos logrado regresar esa relación entre mercancías y servicios a como estaba antes de la pandemia. Entonces estamos enfrentando problemas nuevos, retos nuevos, la persistencia de la inflación, especialmente la parte de servicios alimenticios muy elevados, que es difícil tratar de entender y explicar. Y una política muy interesante, por un lado muy positivo, de aumentar el salario mínimo en una forma muy agresiva en los últimos años. Sin embargo, que ya empieza a tener ramificaciones y empieza a dificultar la lucha de la inflación de aquí adelante. Yo siento que una buena parte de la persistencia de la inflación en servicios
se explica a través del salario mínimo. Hay que recordar que en el 2008, 2009, cuando estaba en su mínimo, menos del como el 11.5% de los que tenían empleo ganaban un salario mínimo menos. Hoy ese porcentaje ya supera el 45%. 45% de todos los que tienen un trabajo en el país ganan un salario mínimo o menos. Entonces, aumentamos el salario mínimo hoy en día 13%, es muy diferente a hace 5 o 6 años, cuando había una gran cancha para poder aumentarlo, ¿no? Entonces, ha tenido cosas muy positivas, ha ayudado a superar, mejorar las cifras de pobreza, obviamente ha mejorado el poder adquisitivo de segmentos de la población, incluso se han notado cambios en sus patrones de consumo, cosas muy positivas. Sin embargo, creo que esta política ya empieza a agotarse y está llegando a sus límites. Y me preocupa mucho porque seguramente, como ya nos prometieron, vamos a seguir viendo aumentos seguramente de doble dígitos en el salario mínimo de aquí hasta el 2030, porque se quiere dejar el salario mínimo con un poder adquisitivo de 2,5 veces la canasta básica. Entonces sabemos que pues, ha habido muchos retos en la parte de inflación en estos últimos años y creo que van a seguir esos retos todavía por unos años más. Y justamente ahora viene otro conflicto bélico del que no se sabe cómo va a terminar, por más que desde los países involucrados tratan de controlar la narrativa, los precios siguen volátiles, al alza, a la baja, como lo hemos visto en estos últimos 3 días de esta semana. ¿Cómo va a influir esto en la inflación en el caso de México? Usted, subgobernador, está viendo un cambio de tono porque también es una especie de déjà vu a lo que ya se vio cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania, que también pues los precios del petróleo subieron por arriba de los $100 por barril, la inflación entonces empezó a subir y entonces pues ahí se empezaron a manejar en ese momento pues ciertas cuestiones para poder controlarla. ¿Usted qué ve ahora en este escenario que además apenas inicia? No sabemos para dónde va, pero quizá ya tiene una idea. Esa es la parte clave, que apenas está iniciando, todavía no se cumplen ni siquiera las 2 semanas de que estalló este conflicto. Y yo creo que ahorita lo que tenemos es un ambiente, es un escenario de mucho más incertidumbre. Teníamos mucha incertidumbre desde la llegada de Trump, que han afectado especialmente la inversión en el país, que ha tenido muchas ramificaciones. Y ahora creo que entramos en un escenario todavía más complejo, sin poder realmente saber todavía, creo que es demasiado pronto, exactamente quién nos va a dejar, cuál va a ser la secuela de todo lo que está pasando. Partes que no sabemos, puede terminar la guerra dentro de 1 o 2 semanas y pudiera regresar todo a la normalidad rápidamente. Existe esa posibilidad, pero también existe la posibilidad de que la guerra, como pasó con Ucrania y Rusia, que 4 años después todavía sigue esa guerra, ¿no? Entonces, es un ambiente de mayor incertidumbre. Y yo creo que lo que debemos de hacer es, en términos de la política monetaria, es ser muy cautelosos, muy prudentes, quizás más que antes, para no precipitar ninguna decisión y después tener que retractar o ir en la otra dirección. Entonces, creo que sí estamos enfrentando mucha incertidumbre, pero todavía no sabemos bien en qué dirección. Pero lo que sí creo que sí se está ampliando, por lo menos, el balance de riesgos para la inflación al alza. Entonces sí es un poco más difícil ahora el escenario que apenas hace 2 semanas. Aquí, subgobernador, me gustaría insistir en la pregunta sobre la inflación. ¿Usted está viendo un impacto real, digamos, sobre la inflación general, la subyacente, incluso la no subyacente, que está presionada también en este último dato que vimos, o esperaría algo transitorio, ¿no? Por efecto de los precios? El componente no subyacente siempre tiene mucha volatilidad. Y la volatilidad básicamente es a raíz de que casi todos los choques que vemos y que enfrentamos son transitorios, pero son continuos.
Entonces viene ahora tal choque, pero después viene otro y después viene otro. Y si vemos y analizamos la inflación subyacente de 2003 a la fecha, pues vemos gran volatilidad, un promedio que se acerca casi al 6%, y es un componente de la inflación donde la política monetaria realmente no tiene injerencia. Entonces ahí es un poco más de suerte. Ahorita estamos viendo que la subyacente fue muy baja en la segunda mitad del año pasado, pero ya estamos empezando a ver que empieza a surgir. Ahorita son, creo que frutas y verduras que no habían aumentado, habían bajado mucho, pero ahorita ya estamos viendo, por ejemplo, el precio del jitomate, del tomate verde, con aumentos que ya están superando el 100% en relación a esta misma quincena del año pasado. Entonces sabemos que el componente no subyacente, que nos ayudó mucho en el último medio año, un poco más, ahora ya no nos va a ayudar y seguramente va a contribuir a un incremento en la inflación general que ya superó el 4%, apenas 4.02 en febrero, pero seguramente va a superar 4.4, 4.5 ya para el mes de marzo, si no es que más. Y eso es todavía sin tomar en cuenta ningún efecto que pudiera venir del conflicto bélico en el Medio Oriente. En ese sentido, subgobernador, la gobernadora Victoria, en la última conferencia del informe trimestral, ella mencionó que la mayoría de los miembros estaba valorando recortar la tasa de interés ahora en marzo, dado que se ve que los efectos del aumento de los IEPS y aranceles es un efecto acotado sobre la inflación. Pero dado este nuevo panorama pues que tenemos por estos precios del petróleo y el conflicto en Irán, ¿qué se ha conversado usted con los miembros de la Junta? ¿Podría o sería prudente mantener la pausa de febrero en marzo? ¿Qué es lo que están platicando al interior? No hemos realmente tenido mucha oportunidad de platicar mucho entre nosotros todavía. Creo que la semana que entra, entre que la convención bancaria y empieza ya la semana de la decisión de política monetaria, vamos a estar entrando mucho en este tipo de temas. Seguramente nos van a presentar muchos escenarios, posibles efectos, y empezaremos a ver si es que cambiamos o no cambiamos la decisión. En el caso mío particular, yo estaría, antes de que empezara todo esto último de Medio Oriente, estaría pensando en pausar en marzo, al igual que en febrero, simplemente porque estamos enfrentando un escenario de mucha incertidumbre. Los factores, los determinantes tradicionales de la inflación que están ahí más o menos puestos para que la inflación empiece a bajar, pero pues no lo ha hecho. Estos son los mismos argumentos que hace un año que decíamos que la inflación tendría que bajar. En enero del 2025 empezamos con una inflación de 3.59 y terminamos con 3.69. O sea, fue lateral, no bajó la inflación. Y peor aún, la subyacente, que marca más la trayectoria de mediano plazo, subió prácticamente 100 puntos base. Y eso que los factores, los determinantes tradicionales de la inflación estaban apuntando a que debería de bajar la inflación. Creo yo que tenemos un problema de persistencia inflacionaria que se explica por factores más allá que los determinantes tradicionales de la inflación. Por tanto, yo creo que habría que pausar en marzo y ahora, tomando en cuenta un panorama más complejo por el conflicto bélico en el Medio Oriente, pues todavía con más razón. Sin embargo, como saben, yo tengo una opinión diferente a mis compañeros. No sé qué van a pensar ellos, nada más puedo hablar por mí, no puedo hablar por ellos, y no sé exactamente cómo se va a ir desenvolviendo la decisión de marzo. Lo vemos solo en estos argumentos. Durante la mayor parte del año pasado, sí, sin lugar a duda, no más que pues sí, con tantas cosas que han estado pasando, con tanta complejidad, no me sorprendería que algún que otro miembro se uniera conmigo. Sin embargo, por lo pronto, aparentemente, pues soy el único que sí tengo un punto de vista un poco diferente.
Incluso también lo preguntamos, gobernador, porque en Estados Unidos, ahora que también hacía esta recapitulación de lo que pasó en la pandemia, pues aquí sí ya hay algunos analistas de bancos de inversión como Morgan Stanley que están diciendo ya de plano, ya no ven ningún otro movimiento por parte de la Fed este año, precisamente por lo mismo. Así es. Sin embargo, realmente la decisión en cuanto a nosotros de subir, mantener o bajar la tasa, ahorita no está necesariamente alineado con lo que está haciendo la Fed, porque la problemática de la inflación que tenemos en México pues es propia de nosotros y nuestra meta es bajar nuestra inflación más que preocuparnos por ese diferencial de tasas, ¿no? Entonces, sí llegará un momento, si es que nosotros continuamos bajando y la Fed no lo hace, en que el diferencial se va a ir a un nuevo mínimo histórico y nos hace un poco más vulnerable. Pero eso es un poco más adelante. Creo que eso va a ser una preocupación de la cual vamos a estar más hablando quizás en la segunda mitad del año, pero no necesariamente ahorita en estos momentos. En estos momentos, si la mayoría decide bajar la tasa en marzo, creo que tiene sus implicaciones, pero no le veo problema en cuanto al diferencial de tasas, en cuanto a la postura relativa que tenemos. Ahorita que mencionaba Jimé sobre los analistas, aquí la mayoría está viendo 2 recortes de Banco de México en el año para que la tasa terminal 6.50. ¿Usted coincide con esta perspectiva de los analistas? Aunque en recientes días, dado este conflicto bélico, ya hay quienes han visto que a pesar de este conflicto, dado la narrativa de la mayoría de los miembros, podría haber hasta 3 recortes en el año. Pero ¿usted qué perspectiva ve? Yo creo que la lectura de los analistas es en general es correcta. O sea, yo creo que más o menos es lo que se percibe, pero creo que en este año, mucho más que el año pasado, las decisiones van a estar mucho más en torno a la evolución de los datos. El año pasado, aunque la inflación no bajó, mecánicamente se estaba votando para bajar la tasa, bajar la tasa, sin tomar en cuenta los resultados de inflación. Yo no estaba de acuerdo con eso, pero sí creo que después de haberlo bajado ya bastante, después de tener ahora ya una postura monetaria ya en terreno neutral, ya tenemos que ser más conscientes que antes sobre la evolución de los datos. Entonces, si es 1, 2 o 3 recortes en lo que resta del año, creo y ojalá que esté muy alineado con el progreso que tenemos con bajar la inflación. Lo que a mí no me gustaría es todavía ver 2 o 3 bajas y la inflación que termine este año en alrededor del 4%, que es lo que ven la mayoría de los analistas. Le hemos preguntado a otros subgobernadores también cómo se identifican, si halcón, paloma. ¿Usted qué sesgo tiene? Y quiero acompañar esta pregunta con algunos datos. Traigo aquí mi acordeón. Pues usted ha participado en 58 reuniones monetarias desde que inició su mandato y en 12 usted ha sido disidente, ¿no? Que a lo mejor en las últimas decisiones se ha visto, han sido 5 de votaciones continuas de usted votando de forma disidente, que parecían muchas, pero ya viendo todo su mandato realmente, pues 12 de 58 decisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido usted, de hecho al inicio usted lo colocaban como paloma y ahora ya hay quienes lo colocan como halcón. Entonces le quiero preguntar a usted cómo se identifica. Varios comentarios ahí. Yo creo que quizás son 5 decisiones al hilo, pero más que nada mi voto es en contra de la rapidez del ciclo a la baja. Entonces, pues, si en un momento dado voto por una pausa y a la siguiente todo es exactamente igual, pues tengo que ser consistente. Entonces, más o menos yo diría que la razón principal de tantos votos disidentes en esta última parte, pues han sido porque tengo que mantener una cierta consistencia, ¿no? No puedo ahora de repente pensar que ahora sí podemos bajar la tasa rápidamente si la inflación está subiendo, no está bajando. A esta pregunta me la hicieron cuando yo entré al banco
Y yo contesté que yo me veía como alguien más bien balanceado, que cuando hay que subir la tasa hay que subirla y cuando hay que bajarla hay que bajarla. Y no necesariamente siempre hay que estar o muy dovish o muy hawkish o de un lado al otro lado, sino hay que analizar la situación y tomar la decisión en función de la coyuntura. Soy el único miembro de la Junta desde que existe que ha tenido votos de los dos lados. No soy el que más votos disidentes ha tenido. Gerardo Esquivel tiene el récord y hay que recordar que en 4 años. Sí, exactamente. Entonces, pues más que nada yo siento que hay que ser balanceado, hay que ser consistente con uno mismo, tener el valor de votar en contra de una decisión donde la mayoría está viendo otra cosa, pues es simplemente porque yo veo mis argumentos, creo que son muy sólidos, y creo que voy a terminar mi mandato de 8 años ahora a fines de este año sin haber logrado la meta de inflación de 3%, lo cual pues me va a dar algo de tristeza. Y entonces, pues sí. Y decir que mis votos disidentes en estos últimos no han sido en contra de bajar la tasa. Pero yo creo que sí teníamos mucho espacio para bajar la tasa. Estábamos en 11.25 con una inflación que ya no estaba en los niveles que había estado antes. Mi voto disidente ha sido más bien en cuanto a la velocidad y la continuidad de ese ciclo a la baja. Sí hay que bajar tasas, pero con más cautela, con más prudencia y en función y más alineado con la evolución de los datos, ¿no? Entonces, tenemos ahorita una trayectoria de la inflación que va a ser muy difícil poder cumplirlo. No hay ningún analista ni institución financiera ni nada que ve la inflación en los niveles que el banco está diciendo para el segundo trimestre del año entrante. Y eso pues me preocupa mucho, ¿no? Porque entre muchos de los canales de transmisión de la política monetaria es las mismas expectativas. Y ahorita las expectativas están totalmente en contra de nosotros, ¿no? Y eso pues obviamente dificulta mucho más nuestro trabajo. Ahí los analistas también se han visto un poco desesperados por un cambio en la comunicación y esto me da pie precisamente a hablar de eso, subgobernador, porque creo que usted también ha sido muy vocal en eso en los últimos meses. Y también, siguiendo nuestro acordeón, me voy a permitir citarlo. En su primera reunión de política monetaria en febrero de 2019, usted dijo: creo necesario que el tono del comunicado de política monetaria no debe reflejar un cambio hacia una posición más dovish ante el debilitamiento económico, sino reflejar la persistencia de los riesgos de la inflación y así reforzar y reflejar la credibilidad en la política monetaria. Más bien, debe mostrar una continua preocupación por el hecho de que la inflación subyacente no cede y sigue mermando el poder adquisitivo de la población. Esto se me hace un déjà vu completamente. Más bien, seguimos en el mismo punto hoy por hoy. Así es. Y lo interesante ahí es que pues estoy hablando de que el anuncio de política monetaria debería de tener algún tipo de guía prospectiva que no teníamos. Y tardamos mucho en tener una guía prospectiva dinámica. Creo que la primera vez fue empezando como por marzo del 2022, donde ya teníamos una guía prospectiva que sí ayudaba más a guiar esa decisión. Porque antes, en esa época, el último párrafo del anuncio que le decíamos que era el de guía prospectiva, pues era la misma letanía todas las veces, ¿no? Entonces, si decimos lo mismo y no cambia, pues no es una guía prospectiva, ¿no? Entonces, esa sería la única aclaración en cuanto a eso, pero estoy totalmente de acuerdo. Esa frase pudiera haber sido de este último anuncio de política monetaria. Totalmente. Precisamente, ¿cuáles ve usted como áreas de mejora de la comunicación de Banco de México? Usted tiene esta iniciativa de hacer encuestas a analistas. En la última salió mejor evaluada la comunicación de Banxico, pero también la encuesta se hizo antes de esta coyuntura, ¿no? Entonces, un poco usted cómo va a utilizar estas encuestas, digamos que va como su parte del legado
que dejaría en Banco de México tal vez, cuáles son las áreas de mejora y cómo va a incorporar estos ejercicios que ha hecho a través de encuestas a analistas sobre la comunicación. Hemos levantado 3, pero han sido, por mi parte, no han sido encuestas institucionales. Y yo estoy peleando para tratar de dejarlo y que sí sea ya parte de mi legado, de que ya sea institucional del 27 en adelante. Creo que valdría mucho la pena hacer esta encuesta cada 2-3 años y ir monitoreando el avance sobre la comunicación. Lo veo muy, muy positivo. Y diría yo que si el banco lo adopta como algo institucional, pues seríamos prácticamente de los únicos bancos que tiene una encuesta de percepción sobre la comunicación continua de cómo lo estamos haciendo. Y es muy interesante ver en las 3 encuestas 3 diferentes momentos cómo cada una de las encuestas sí dice que ha ido mejorando la comunicación. Y yo creo que es muy difícil decir que no ha mejorado. Las pocas personas que dicen que no, les he preguntado, todos los outliers en la encuesta individualmente, a ver, ¿por qué piensas esto? Me han dado una razón muy específica. Una persona, por ejemplo, dijo, es que en tal boletín estuvo mal traducido del español al inglés y por una sola cosita que era debatible, ¿piensas que está pésimo la comunicación? Pues entonces ya me emitió, bueno, no, sí han hecho muchas cosas que han ido mejorando. Sí, antes no teníamos guía prospectiva, antes no decíamos ni siquiera la votación, si era unánime o mayoría. Ahora ya decimos hasta los nombres, ahora ya hay un párrafo para la persona que tiene un voto disidente, antes no lo teníamos. Ya se dan a conocer las transcripciones de política monetaria 3 años después. Ya tenemos una guía prospectiva mucho más dinámico. Ya hay muchas cosas que han ido mejorando. Pero creo que la encuesta vale la pena para ir viendo, no solamente monitoreando y asegurando que seguimos mejorando, sino también qué es lo que falta y qué de la encuesta qué pudiéramos proponer para ir mejorando la comunicación, porque creo que siempre hay lugar para que vaya mejorando. Una propuesta que está un poco sobre la mesa, y se ha hablado mucho de eso en las minutas, viene un párrafo de cada uno de los miembros donde habla de su posicionamiento de política monetaria tal cual. Un miembro dijo, y otro miembro dijo, etcétera, ¿no? Y pues todos los analistas, los economistas están haciendo un juego de adivinanza para ver quién lo dijo. Se me hace medio absurdo. Pues ya pues pongamos el nombre ya para que se sepa y que no haya error en cuanto a comunicación, ¿no? Ya estaría más rica la conversación. Y esta estaría más rica. La otra cosa también es que creo, y es muy importante en el régimen actual de política monetaria de inflación por objetivos con base a pronóstico, salir y hablar y comunicar cada uno para que puedan todos entender nuestra función de reacción de cada uno de los miembros individuales. De eso se trata esta política. La política, para que funcione, tenemos que ser más comunicativos. Entonces, pues ahí creo que poco a poco los demás miembros de la Junta ya están saliendo. Hace 2 años creo que nadie hablaba más que yo. Y ahora sí, creo que todos están hablando muy bien, ponen sus argumentos sobre la mesa. Yo creo que eso es algo muy, muy positivo y pues hay que seguir en esa línea, ¿no? Muy interesante su visión, su gobernador. Y para cerrar esta conversación, yo sé que faltan 9 meses. Su periodo termina el 31 de diciembre y ojalá podamos volver a sentarnos con usted nada más para hacer el recuento del año y ver cómo terminó todo, si algo cambió, algo mejoró. Pero preguntarle, su gobernador, ¿qué planes tiene para después de Banco de México? Bueno, lo primero, me agarró creo que mucha suerte en mi ciclo profesional llegar al Banco de México cuando me faltaba pocos meses para cumplir los 65 años, que es el límite para entrar. Yo voy a terminar a los 72 años. Ya le rompí el récord a Guillermo Güemes, que él tenía 70 cuando terminó, entonces ya voy a ser el más viejo. Y a los 72 años ya no tengo la necesidad, afortunadamente, de buscar un trabajo y asegurar un ingreso, etcétera.
Entonces, eso me abre muchas opciones. Quiero regresar a escribir mi columna en el periódico que me encantaba, era de las cosas más divertidas que hacía, lo quiero hacer. Quiero definitivamente escribir. Tengo un par de libros que escribí y uno en especial necesita una segunda edición. Todo el mundo me lo ha dicho desde hace tiempo. Me encantaría sacar esa segunda edición. Tengo la especialidad que que empezó como diplomado y ahora es especialidad en el Foro Educativo del MIDE, que me gustaría seguir coordinando. Ha sido de mucho éxito, muy bien tomado, súper buenos comentarios. Pues quiero que eso se siga desarrollando. Y pues sí, y de ahí estar abierto a ver qué otra cosa surge y ya tomaré la decisión en su momento. Pero lo importante es de que no tengo una urgencia o algo de hacer algo, de pensar en hacer algo, y eso pues me da mucha tranquilidad. Sí, eso también da mucha paz. ¿Se refiere al libro de Lo que indican los indicadores? Así es. Bueno, fenomenal ese libro. Yo creo que a todos les sirve, a todos nos sirve y a todos nos ha ayudado para mejorar también nuestro trabajo. Eso lo escribí básicamente en el 2011 y salió en el 2012, pero del 2012 para acá, en 13 años, han salido muchos indicadores nuevos, muchas críticas que yo tengo en ese libro se han superado. Y hay muchas cosas que creo que sí podrían ser muy positivo de una segunda edición. Pero sí, el libro, yo me asombré del éxito que tuvo, nunca me lo esperé. Y creo que era porque no hay un libro similar con el cual competir, ¿no? Y el INEGI mismo me dijo, a los 5 años que había salido el libro, que ellos ya habían registrado más de 500,000 de descargas del libro. Wow. Entonces, pues, sí, entonces creo que casi me veo obligado a sacar esa segunda edición. Valiosísimo aprender de economía, sobre todo en estos tiempos. Subgobernador, le agradecemos muchísimo su tiempo. Yacen Flores, reportera de Economía y Gobierno de Bloomberg Línea. Muchas gracias. Y Jimena Tolama, conductora de la Estrategia del Día y Editor-in-Chief de Bloomberg Línea. Gracias. Un placer y muchísimas gracias por la invitación. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.